Entonces, al esgrimirse la hipótesis del contagio entre especies por consumo de alimentos contaminados, se implementaron medidas prohibitivas, particularmente en bovinos, para así cortar la cadena de transmisión. Y efectivamente se logró reducir la incidencia de casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob. En aquel momento no se conocían las variedades atípicas, por lo que simplemente todo aquel animal positivo a la enfermedad se llevaba a decomiso. Hoy día es conocida la distribución diferencial de las formas típicas y atípicas en el sistema nervioso central, y que solo las primeras están vinculadas con la transmisión por consumo de alimentos y entre diferentes especies, por lo que han sido en estas en donde se han desarrollado amplios estudios para determinar los tejidos de alto riesgo de contagio, siendo más elevado en las placas de Peyer del hilo distal, la retina y tejidos del sistema nervioso central. También se ha reportado el músculo esquelético como material de riesgo de contagio. Continuamos con el Scrappy, que históricamente fue la primera encefalopatía en ser descrita, de la cual hoy día se sabe que se correspondía a casos infecciosos naturales, pero también se tiene conocimiento de casos atípicos desde 1998 que aparecieron en Noruega. Ambos presentan importantes diferencias en epidemiología, características de los genes de los hospedadores, presentación clínica, perfil de la lesión, tipo y distribución de los acúmulos de PRP-SC. El prurigo lumbar afecta a rebaños de ovinos y caprinos en varias naciones europeas, sobre todo en los primeros. Aunque clínicamente son similares, hay rasgos diferenciales. Por ejemplo, las típicas se han vinculado a varias cepas, mientras que para la atípica solo está documentada un aislado de Noruega. Ambas provocan lesiones histopatológicas diferentes, al punto de que para las atípicas no se han registrado acúmulos priónicos en tejidos y órganos linfoides. Pasemos a otra de las encefalopatías infecciosas de origen natural, la enfermedad de desgaste crónico de los cérvidos. Fue descrita en 1960, primero en animales cautivos y luego en otros especímenes silvestres, presentándose en varias especies de la familia de los cérvidos, por lo que hasta ahora viene a ser la primera enfermedad priónica descrita en animales no domésticos, con al menos 2 cepas de priones como responsables de los casos. Originalmente fue descrita en Norteamérica, pero ya hay reportes endémicos de animales de Noruega, así como de algunos que se llevaron de Norteamérica hasta Corea del Sur para algunos zoológicos. Realmente no se conoce mucho de la epidemiología de la enfermedad, pero reviste particular interés por su posible riesgo zoonótico, pues estos animales se cazan para consumo humano. Los signos clínicos pueden ser sutiles, pero incluyen la pérdida progresiva de peso y por ende la condición corporal, alteraciones conductuales como depresión y pérdida del miedo a los humanos, aparente atonía ruminal y en los últimos estados de la enfermedad se reporta cialorrea, poliuria y polidipsia. El proceso puede durar desde semanas hasta 3 o 4 meses. Poco tiempo después de la ingesta del material contaminado con priones de la enfermedad degenerativa crónica, estos migran hacia los centros linfoides asociados al tracto alimentario. Después de la neuroinvasión, los priones viajan a través del sistema nervioso central por las vías ascendentes del sistema autónomo, con deposición final de placas priónicas y degeneración espongiforme, causando las típicas lesiones en el tejido del sistema nervioso central, muy parecidas a las descritas en los casos de Scrappy típico. Estas alteraciones son también apreciadas en el tejido linfoide, siendo estos últimos detectados aún en las etapas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de tantas similitudes fisiopatológicas, la patogénesis y las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo a las especies de cérvidos. En la naturaleza, la transmisión es altamente eficiente, más aún que cualquier otra enfermedad priónica hasta ahora descrita, siendo esta alta transmisibilidad descrita tanto en cérvidos en cautiverio como en silvestres. No se conoce con precisión la ruta de transmisión, pero el contacto lateral, es decir,
por la ingesta de aguas y pastos contaminados con secreciones es, al parecer, la fuente de contagio, considerando la larga viabilidad de los priones en fomites aún en condiciones de intemperie. Los primeros reportes proceden de un examen antemortem en un matadero de Algeria, luego en Tunisia y en la región de Tatuín en 2019. Sin embargo, los criadores afirmaron que han visto tales alteraciones clínicas en los animales desde la década de los 80. Se describieron varios hallazgos clínicos, los cuales pueden durar entre 3 a 8 meses. Histopatológicamente se observan lesiones en el sistema nervioso central y tejido linfoide, semejantes a las descritas en encefalopatías espongiformes de otras especies animales. Claro está, con variaciones en las regiones anatómicas específicas dentro del sistema nervioso central. El origen de la enfermedad se desconoce y podría estar asociado con la importación de carnes y alimentos contaminados con encefalopatía espongiforme bovina. Sin embargo, en tales entornos geográficos no se acostumbra alimentar a los dromedarios con alimentos comerciales y al contrario, pastorean junto con otras especies rumiantes como los ovinos y caprinos, por lo que emerge entonces la hipótesis de una transmisión a partir de scrapie. Empero, esta última no se ha reportado en esas naciones, quizás porque allí no se llevan programas de vigilancia para estas patologías. A todas estas, lo más importante es que esta enfermedad está siendo arduamente abordada, analizada, es la más reciente y los estudios están en pleno desarrollo, es decir, todavía no se tienen ideas concretas respecto a la epidemiología de esta enfermedad. Según el avance actual de las investigaciones, la hipótesis más aceptada respecto a la transmisibilidad de las formas infectivas es que las partículas priónicas ingresan a través de los alimentos por la vía oral, pasan a los tejidos linfoides asociados al intestino y allí alcanzan a las células dendríticas foliculares, de lo cual hay registros histopatológicos. Luego migran por el sistema autónomo y finalmente alcanzan el sistema nervioso central, sin registro entonces de respuesta inmune específica, pero con claros signos de inflamación. El diagnóstico descansa entonces en dos pilares, tanto en la exploración clínica como en las pruebas accesorias o paraclínicas, de las cuales les detallo todas las hasta ahora reseñadas. Sin embargo, solo los estudios histopatológicos son los más documentados en los casos de animales.